Panorama Actual, vocero de los trabajadores dominicanos. Señores, buenos días. Muchas gracias por estar ahí, por compartir este espacio, Panorama Actual. Un esfuerzo de la CNT de en nuestras zonas para hablar con ustedes de lo que es el mundo laboral, el mundo sindical, naturalmente lo que es la República Dominicana, el país de nuestros grandes amores y también nuestros grandes dolores. Pero sobre todo amores, porque este país lo creo muchísimo. Miren, esta semana que concluye, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, anunció, ya se fue la legislatura, inicia ya próximamente en agosto con la toma de posición de las nuevas autoridades y de hecho la legislatura. El presidente del Senado ha dicho que tiene en su agenda establecida 5 puntos básicos, o cinco proyectos de ley, como usted quiera llamarle, 5 intenciones que tienen que ver con la ley de la seguridad social, el código laboral, el código penal, entre otros, que ha dado tanto tumbo. Bueno, a nosotros en particular, digo en particular porque este programa tiene ese objetivo. La propuesta de la reforma a la ley de la seguridad social, ya uno sabe cuántas veces uno lo ha dicho aquí, pero se muere. En cada legislatura se muere. Bueno, es como el morir y vivir, que no acaba de morirse y está ahí. Está ahí, pero no se muere o se muere. Ustedes saben que esta ley es fundamental para que los países, todos los pueblos que han logrado cierto nivel en el mundo de desarrollo, esta ley ha servido como un puntal, como una base, como una estructura, porque acumula grandes capitales, grandes dineros que son invertidos en proyectos de arreglo de los países, infraestructuras, empresas, comercio, todo lo que implica la movilidad económica de un país, tiene en estos fondos una base fundamental. Aquí hablamos en este país de 1 billón. Los fondos acumulados por la Seguridad Social a esta época pasan ya del billón de pesos dominicanos. Hablamos de 1.000 millones de millones. Y eso es mucho dinero. Y eso es bueno. Eso es bueno en tanto esos recursos se han invertido naturalmente en obras que tengan que ver con el desarrollo económico, social, cultural, educativo de los dominicanos. Y sobre todo dirigidos esos fondos a servirles a sostén, al desarrollo y a la mejoría de vida de los trabajadores somos quienes aportamos la mayoría de esos recursos a esos fondos. La ley se murió, pero vive. Es como que yo me fui y no me fui. Y ahora la propuesta que hace el presidente del Senado es, la promesa es que en la próxima legislatura, no se sabe cuántas promesas se han hecho, no digo del amigo de los Santos, que tiene 1 año y tanto ahí, sino de otros muchísimos que antes que él hicieron lo mismo. Yo espero que este amigo nuestro, presidente de FENATRAO, afiliado a CNTD también, se case con la gloria y dirija su acción de su próximo año en el Senado a darle al país estas leyes tan fundamentales y tan básicas que tienen que ver como la ley de seguridad social, un código laboral a nuestro modo de ver sin retroceso, que no elimine conquistas de los trabajadores, el caso de Santiago, por ejemplo, entre otras muchas, y que se case con la gloria el Congreso, dándole al país nuevas leyes progresistas y modernas, entre ellas naturalmente. No el código que ellos aprobaban, porque eso ni modo. Yo entiendo que ese proyecto de código penal ya debe estar en la basura, como mínimo en la basura. Porque las cosas que se plantearon ahí, usted dirá, bueno, pero es increíble. Reiteramos, desde crear un sistema judicial para los guardias, para que los guardias se juzguen entre sí. Un guardia comete un delito, es juzgado por ellos mismos y es perdonado, naturalmente, porque no hay de otra. O también que si las iglesias, que si un pastor o un cura viola a un niño, se le dice muchas gracias y vete con Dios. Así no puede ser. Así no, eso entre otras cosas.
Además de que la violación es si hay penetración, o sea, si no hay penetración no hay nada. Es que, óigame bien, si usted viola, si usted agarra a una muchacha y la usa sexualmente, pero no la penetra, hay una violación. Y eso también se quedó así. O sea, señores, o yo entiendo que ellos estaban mal de la cabeza, o la intención fue hagamos algo para que no se apruebe nunca. Porque esa vaina no se va a aprobar nunca. Nunca los dominicanos vamos a tener un código de este tipo. Bueno, pero yo leí en estos días que había un artículo tal, una reseña que hizo el periódico hoy, establecía, en el artículo tal dice que si tú participas en un crimen, tú grabas el crimen y tú aportas eso como prueba, tú estás libre. O sea, tú me ayudaste con esto, me diste el dato, de 5 tiros tú le diste 2, está bien, pero tú estás libre, ¿no? Así no puede ser. Entonces, yo entiendo que ese código tiene que estar en la basura. Y ojalá que estos legisladores ilustres piensen que los mexicanos no somos estúpidos. Que no somos estúpidos ni somos tarados y no merecemos que se nos burle. O sea, esa tomadura de pelo que eso fue lo que hicieron. Partiendo del hecho de que los legisladores tienen un dedo de frente para no decir 2, siquiera un dedo de frente, porque eso nunca se va a aprobar. Y el presidente ya, Luis Abinader, le mandó uno diciéndole que eso merecía un estudio más amplio y más discutido, y eso tiene que ver naturalmente con, dejen eso así, que eso no va a pasar. No lo vetó pues no lo vetó porque el tiempo, que no lo mandaron, pero eso iba camino a que se vetara y hizo facto, inmediatamente vetado. Son 3 elementos fundamentales que los legisladores han planteado, en el caso del Senado: ley de seguridad social, el código laboral y el penal. Ojalá que vengan nuevos tiempos, que se vean en otras cosas y que estas 3 leyes fundamentales, para nosotros los dominicanos, fundamentales, sean vistas, discutidas con un criterio más amplio, más justo, más inclusivo y más moderno. Ojalá que eso sea así y eso pase. Porque definitivamente que uno está, ¿qué les digo? Uno está a la expectativa, mirando todo esto que está pasando. Y la idea es, señores y señores, que las cosas así no pueden pasar ni pueden ser. Señores, vámonos a una primera pausa. Cuando retornemos ahora, vámonos con nuestro distinguido invitado de hoy, que tiene que ver con la Venezuela. ¿Qué le digo? Venezuela. El país que está en el vórtice de la situación. Y con él vamos a hablar sobre estos temas tan interesantes. Vamos a una pausa y nos reunimos con este invitado para que nos oriente sobre qué pasa en Venezuela, desde su punto de vista y también del nuestro. Vamos a la pausa. El bienestar individual y familiar de los dominicanos es un compromiso que asumimos con firmeza inquebrantable todos los días. Desde el Consejo Nacional de Seguridad Social, impulsamos las políticas necesarias que aseguren la protección de los trabajadores dominicanos ante los riesgos laborales y las enfermedades producidas por el ejercicio de su profesión. Protegiendo a quienes hacen lo necesario para alcanzar lo imposible, contribuimos con el desarrollo económico y el futuro de la República Dominicana. Vivir con seguridad social es un derecho de todos. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. En estos 3 años, el Infoté se ha expandido donde vive la gente. Se ha pasado de 7 a 36 centros tecnológicos, es decir,
estamos llegando a todas las provincias del país. Se han capacitado 3.468 profesores, se han estructurado 21 familias profesionales y el Infoté ha atendido a 9.000 empresas en servicios directos. También se otorgaron 2 millones de certificados a técnicos auxiliares y técnicos de salida plena, profesionales para la productividad. Estamos creciendo. Señores, Coop Eclof impulsa tu desarrollo. En Coop Eclof usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Coop Eclof llamando al 809-333-5273. Coop Eclof. Señor constructor, en el FOPECOMS seguimos avanzando y ahora estamos más cerca de ti en nuestra sede principal de la avenida 27 de febrero 272 esquina Rosa Duarte para servirte mejor y garantizar la protección de los trabajadores de la construcción. Recuerda que cumpliendo con la ley 686 garantizarás el futuro de tu servidor y el crecimiento de la nación. Fondo de pensiones de los trabajadores de la construcción, más que pensión. El Consejo Nacional de Seguridad Social es el órgano rector y superior del Sistema Dominicano de Seguridad Social, SDSS. Tiene a su cargo su dirección y conducción, y como tal, es el responsable de establecer las políticas, regular su funcionamiento y de las instituciones que lo integran. Su misión es garantizar la protección social, solidaria, suficiente y oportuna contra los riesgos de vejez, discapacidad, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales. Vivir con seguridad social es un derecho de todos. Gracias, señores, por estar ahí, por participar, por compartir este espacio Panorama Actual. Señores, Venezuela, de arriba a abajo, de norte a sur, de este a oeste de Venezuela, el tema. Y aquí tenemos pues a Oscar Guedes, periodista, analista internacional, conocedor de lo que es la realidad mundial, periodista que se ha dedicado al estudio de la realidad de su país, también del mundo. Oscar Guedes, bienvenido y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Nino, por la invitación y un saludo, por supuesto, a todos los que nos acompañan a través de este espacio. Gracias, Oscar. Tú sabes que, antes de que comencemos la entrevista, tú sabes que los dominicanos tienen un vínculo histórico con Venezuela, ¿verdad? Así es, muy sólido. Y sólido, correcto. Tú sabes que nuestro fundador de la patria, y para mí único fundador de esta patria, fue Juan Pablo Duarte, murió allá. Así es. Vivió muchísimo tiempo en Venezuela. Y hubo una época en que los dominicanos, la década de los ¿tú qué sabes eso? La década de los 70, cuando el dólar estaba a 4.30 en Venezuela. El Bolívar, sí, correcto. 4.30. La migración dominicana a Venezuela fue cantidad. Bueno, actualmente hay muchos dominicanos en Venezuela. Y nos unen tantos lazos con este país, tantos lazos de hermandad, de amistad, todo esto. Los dominicanos vivimos, celebramos cuando una de tus paisanas es Miss Universo. Han celebrado mucho entonces. Pero celebramos mucho. Pero, correcto. Tú sabes que porque nos identificamos con ella. Claro, tuvimos esta muchacha Amelia Vega, y hemos tenido cantidades dominicanas preciosas que están participando. Pero cuando gana una latina, el caso de ustedes que han tenido como 5 o 6. Sí, más o menos. Sí. Y nosotros también, pues nosotros celebramos también los Venezuela. Venezuela y nosotros tenemos una amistad de años y por eso a nosotros nos gusta muchísimo, nos honra mucho que tú estés aquí en este día compartiendo este espacio
cuando tu país, nuestra querida Venezuela, pasa por un momento tan difícil. Oscar, ¿por dónde empezar? Te lo dejo a ti. ¿Por dónde empezar? Mira, empezar ni no es complicado. Empezar, a veces uno tiene que empezar desde el cisma, desde el momento más álgido, la elección del domingo. Correcto. Proceso electoral del domingo en el que 21.342.464 electores estaban llamados a asistir, a acudir a las urnas con un montón de dificultades de por medio. Bueno, un montón de dificultades no, la principal dificultad, la ley orgánica del Poder Electoral. ¿Ley orgánica del Poder Electoral? Sí. Sí, okay. La ley orgánica del Poder Electoral, que data del año 2009, que establece en su artículo 124 que los venezolanos en el exterior, para poder votar, tienen que estar como residentes legales en el país de destino. Como residentes legales. Eso significa que el gobierno venezolano establece que para ejercer un derecho ciudadano en su país, el ciudadano venezolano tiene que resolver un conflicto con otro país. Comenzando. Eso lo cual Sí. es discriminatorio. Claro. Es discriminatorio porque usted, el dominicano, viva donde viva, sigue siendo dominicano y Claro. sigue teniendo todos los derechos a plenitud. De hecho, siempre cuando se plantea, por ejemplo, hubo un tiempo en Venezuela en que desde la oposición surgió un debate en torno de si Nicolás Maduro había nacido en Venezuela o había nacido en Colombia. Y yo siempre decía que eso era un debate estéril, totalmente estéril. ¿Por qué? Porque si es hijo de un padre venezolano, es venezolano de nacimiento. Ya. Un padre o la madre, si son venezolanos, es venezolano. No importa si nace en Marte. Así que quienes se hayan desgastado y que buena parte de los esfuerzos de la oposición política de Venezuela se hayan dedicado y se hayan desgastado en ese debate, ha sido completamente improductivo. Pero bien, volviendo con el tema de la ley, esa ley se aprobó en el año 2009. Entró en vigencia en el año 2009. Ya montaba en el poder. Claro. De hecho, la presidenta de la Asamblea Nacional, del Parlamento, del Congreso, no se llama Congreso desde la reforma, desde la aprobación de la nueva Constitución del 2000. Parlamento, le llaman. El Parlamento se llama Asamblea Nacional, Sí. Igual que en Francia o igual que en Ecuador, por decir dos países. La presidenta de esa Asamblea Nacional en ese momento era Cilia Flores, era la esposa de Nicolás Maduro. Sí. ¿Okay? Nicolás en ese momento era canciller, si no me falla la memoria, era canciller. Pero esa aprobación de esa ley fue posible gracias a que 4 años antes la oposición había decidido no participar en las elecciones legislativas, en las elecciones para ser diputado. La oposición decidió dejarle la cancha libre al gobierno para que eligieran a todos los diputados que quisieran, y la mayoría fue como de 99%. Sí. A A comer con su dama. Si tú permites eso, si tú en política abandonas la lucha, a mí me ha demostrado la historia, me ha demostrado los hechos, me han demostrado mis experiencias de vida, y que como dice el buen amigo Max Puig, dominicano, ilustre dominicano, ahora vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático, Max Puig dice siempre que los ausentes no tienen la razón. Los ausentes nunca tienen la razón. Si usted se ausenta de la discusión política y usted es un político, no puede ausentarse de la discusión. Si usted se ausenta de la discusión, no habrá quien diga sus ideas. Si usted se ausenta de la discusión, no habrá quien diga sus pensamientos y no habrá quien defienda sus luchas, sus ideales, ni quien levante sus banderas. Así que en política, eso es un gravísimo error. Y lastimosamente Venezuela tiene una historia en que la oposición ha tenido 3 conductas. Ha tenido etapas de radicalización, de irse a que el gobierno tiene que caer hoy sí o sí, lo cual también es un error, porque es una posición extrema y los extremos nunca son buenos. El infantilismo, como dice Lenin. El infantilismo político, sí, creer que porque yo salga a quemar una goma en una esquina de Caracas, Ya se cayó se cae el gobierno. Sí.
sin saber. Bueno, el mayor evento de infantilismo político que ha tenido la oposición de Venezuela ha sido la juramentación, la autoproclamación de Juan Guaidó en 2019. Sí. Una cosa burda, absurda y sin sentido, pero que mucha gente apostó a eso y creyó en eso, y el tiempo terminó por desilusionarlos y por darnos la razón a quienes dijimos desde un inicio que eso no tenía ningún sentido. Y en otras etapas la oposición ha pasado por la actitud de ausentarse. En esa ocasión en 2005, en 2018 en las elecciones que gana Nicolás Maduro, en donde la posición de María Corina Machado fue no hay que ir a esas elecciones, y dejaron que Nicolás Maduro se reeligiera en 2018 hasta 2024, hasta ahora justamente. Que ahora parece que se entendieron que tenían que juntarse todo y participar, salir de la ausencia, ¿no? Y aún así no participaron todos, porque la división interna de la oposición es fuerte. Entonces Edmundo González no recibió el apoyo de toda la oposición venezolana, porque el tema es que allí María Corina Machado es quien siempre ha estado en las posiciones más radicales, en las más extremas, tanto en las de extrema de protesta como en la extrema de ausencia. Es su visión la que se ha impuesto cuando se impone el radicalismo. Y por eso, tú ves, había 9 candidatos presidenciales en esta ocasión. Nicolás Maduro, Edmundo González Urrutia, y había otros 7 candidatos. Más. De la oposición. Todos de oposición al gobierno. O sea, estaba el conde del Guácharo, que es el Benjamín Rauseo, el humorista, muy popular, muy querido en Venezuela como humorista, pero el problema es que mientras no reciben el apoyo estos candidatos de los grupos radicales, no terminan de cuajar. No cuajan porque los grupos radicales tienen las ideas y los discursos radicales que movilizan. Lo está viviendo España, por ejemplo. Lo vivió Francia ahora en las elecciones legislativas. Correcto, sí. Si la extrema derecha no se moviliza y no gana en primera vuelta, la izquierda no hubiese ganado en la segunda. No hubiese ganado una vuelta. No hubiese ganado. Lo entendieron a tiempo. Lo entendieron a tiempo, los franceses. Y los españoles también lo están entendiendo a tiempo. Digo, es Europa. En Europa recordar el fascismo, recordar las ideas de extrema derecha. Mete miedo. No, pero claro, la Segunda Guerra Mundial vino por allí, ¿no? Claro. Entonces, de allí la complejidad. Pero en Venezuela y en América Latina ya está Javier Milei. Un discurso extremo. Un discurso extremista, una actitud extremista, un hombre que en una irresponsabilidad grandísima que nunca voy a dejar de decirlo. ¿Cómo se le ocurre a alguien que va en una caravana montado en un vehículo encender una motosierra? Sí. Si esa cosa se le cae encendida. O sea, los extremos de los políticos nuestros de América Latina. Sí, las cosas que parecen a veces sacadas. Bueno, hay que leer a García Márquez todavía. Hay que leer a García Márquez todavía cómo describe la locura de muchas personas de nuestro continente, de nuestro subcontinente. El discurso de toma el Nobel, ahí te narra qué somos nosotros. ¿Qué somos los latinoamericanos? Entonces, bueno, nuestros políticos en la mayoría reflejan. Grupo loco. Hay políticos centrados. Sí. República Dominicana tiene la bendición de ser un país en donde las posiciones políticas, la bendición y la desgracia al mismo tiempo, porque todo se conjuga. Todo lo bueno tiene algo malo y todo lo malo tiene algo bueno. Nietzsche. Así mismo es. Entre bien y el mal. Exactamente. República Dominicana, yo vi el debate presidencial de los candidatos presidenciales, el primer debate presidencial en la historia de la República Dominicana. Correcto. Y hubo algo que me llamó la atención y era ver cómo los 3 candidatos participantes estaban de acuerdo en todo. ¿Te pareció bien? Eso parecían candidatos presidenciales designados por una autoridad superior. Esa homogeneidad. Esa homogeneidad parecía... Estaban de acuerdo en todo. Cuando tú decías, pero ¿y por qué pugnan? García Márquez. Hagan un triunvirato. García Márquez. Sí. Pero eso tiene su punto bueno. Es que no hay grandes divisiones en la visión política de la sociedad. El país ha avanzado en ese sentido. Entonces,
Eso hemos avanzado. eso es malo, pero también es bueno. Sí, hemos avanzado en ese sentido. Yo decía jugando que parecían candidatos designados y elegidos por el líder supremo de la República Islámica de Irán. Porque eran todos representan el mismo interés. pero es parte de cómo funciona aquí. De lo que somos los latinoamericanos. Sí, pero en Venezuela no es así. En Venezuela hay una corriente de extrema que es... Yo ni siquiera los voy a llamar ya... No vale la pena llamarlos extrema derecha, extrema izquierda, porque no lo son. Porque el gobierno de Nicolás Maduro, señores, desmontó los sindicatos. Los sindicatos de trabajadores, la cesantía laboral la desmontó en estos últimos 2 años, de 2020-22 para acá. Y tú me hablas que tú eres el defensor de los pobres. Y tú me desmontas la cesantía y me rompo los sindicatos. Entonces, ¿cuál es el Eso es izquierda. No, eso es ultraderecha. Mira, aquí nosotros tenemos ahora mismo una lucha, Oscar, con los empresarios que quieren, tú sabes, que quieren tumbarla. Y este programa tiene una organización laboral sindical. Es de una tienda sindical la gente de... Y esto es tribuna para que no la tumben. Y la quieren tumbar. Entonces, tú del gobierno me la tumbas. Y tú dices que tú eres de izquierda, socialista. Porque doy bonos. Porque doy bonificaciones, porque construyo viviendas a precio para el alcance de todos, regalos. Sí, esas cosas sí, son no socialistas, socialdemócratas. Pero por otro lado estoy tomando medidas económicas de derecha y de ultraderecha. Oscar, pero, y perdóname antes que me hagas la pregunta, pero del otro lado tienes a María Corina Machado, que también tiene un discurso neoliberal, que también tiene un discurso de ultraderecha, que tiene un discurso entreguista de privatizar la industria petrolera. Entonces, tú dices, pero ¿y entre quiénes estamos eligiendo? ¿Dónde te metió yo? ¿Entre quiénes estamos eligiendo los venezolanos? La condición de vida del venezolano, sus condiciones materiales de vida en estos momentos. Mira, Venezuela... ¿Cómo vive la gente en Venezuela? Venezuela ha atravesado etapas de mucha bonanza, de mucha abundancia, de mucho bienestar. Reflejado en la población. Reflejado en los niveles de vida de mucha gente, en los 70 y en los 2000. Cuando Pérez, tú me dices cuando Pérez. Sí, cuando Carlos Andrés Pérez. Y en los 2000 con Chávez, que el petróleo llegó incluso a los $147 el barril y Venezuela producía y extraía diariamente más de 2.800.000 barriles. Pero ya con eso estamos hablando de 2006, después que Chávez tuvo que atravesar toda la turbulencia del extremismo político de 2002, 2001, 2002, 2003 y 2004. Lo debes recordar, el golpe de Estado. El golpe de Estado, sí, el golpe de Estado que lo saca del poder por 48 horas, la paralización de la industria petrolera, el sabotaje, porque también hubo sabotaje a la industria. Es decir, no solamente la paralizaron, se hicieron cosas para que dejara de funcionar y para que nadie la pudiera hacer funcionar, su sabotaje. Y protestas violentas y tal y qué sé yo. Después de todo eso, el petróleo repuntó muchísimo y Venezuela se pudo recuperar económicamente, pero ese daño económico quedó ahí. Si Venezuela no hubiese atravesado esas turbulencias políticas y sociales, y que por supuesto fueron económicas también, el nivel de vida de los venezolanos habría mejorado más de lo que mejoró. Luego tuvo una mejora. Muere Hugo Chávez, Nicolás Maduro llega a la presidencia. Ojo, para mí, y yo insisto siempre, Nicolás Maduro era el mejor candidato que podía elegir Chávez entre la gente que tenía. Porque Nicolás Maduro siempre ha sido un hombre, y esto le va a sonar al que me esté viendo y me esté oyendo, y ve al Nicolás Maduro como presidente y ve las noticias, las informaciones sobre Nicolás Maduro que han salido en los últimos años, le va a sonar a rayos, le va a saber a remedio. Nicolás Maduro siempre fue un hombre de diálogo, siempre ha sido un hombre de diálogo, de concertación, de resolución de problemas a través del diálogo, siempre. Y yo creo que lo sigue siendo. El problema es que cuando estás en el poder quieres que el diálogo sea a tu manera y quieres que la resolución de los problemas se haga más o menos a tu manera. Y eso también es válido y eso también tiene su validez, porque si tú eres el que tiene el poder, no tienes que atenerte a la presión de quienes lo aspiran, porque eso es ganancia para ellos y pérdida para ti. Claro. Entonces, en el juego y la discusión política, esas cosas siempre hay que sopesarlas y valorarlas.
Ahora, respecto a esta elección, ya te decía de los 7 millones y pico de venezolanos que estamos fuera del país, casi 8 millones, de que un mínimo porcentaje de ese número fuimos los que podían, o eran los que podían votar, yo no, eran los que podían votar, por esta legislación que te estoy diciendo, que el gobierno aprobó en 2009 y que la oposición tuvo la oportunidad de desmontar en 2015 y no lo hizo. En 2015 no podemos olvidar que la oposición ganó la Asamblea Nacional, ganó la mayoría, solo necesitaban 2 diputados para tener mayoría calificada. O sea, si se hubiesen dedicado a hacer lo que quisieran, lo podían haber hecho. Pero se dedicaron a declarar que Maduro había abandonado el cargo y a pedirle cartas, comunicaciones y todo tipo de cosas a Colombia de que si Maduro había nacido allá. Porque se empeñaron, bajo el liderazgo de Henry Ramos Ayub y de María Corina Machado, ese fue el periodo en que María Corina Machado emprendió una gira por toda América Latina pidiendo un boicot al gobierno de Venezuela y pidiendo sanciones y pidiendo incluso una invasión militar contra Venezuela. ¿Te fijas lo que te dije ahora de Maduro y sus políticas de ultraderecha? Sí. Ahora tienes del otro lado a María Corina Machado pidiendo una invasión militar, una agresión militar, un bombardeo contra el país donde vive mi familia. ¿Cómo yo puedo apoyar a alguien así? Sí. Mira, el tema está interesantísimo. Vamos a saber que el tiempo no sí, pone. Sí. Vámonos a una pausa y cuando retornemos, Oscar Guedes nos va a hablar de Venezuela, qué pasa en Venezuela y sobre todo el proceso electoral recién concluido. Vamos a la pausa. El bienestar individual y familiar de los dominicanos es un compromiso que asumimos con firmeza inquebrantable todos los días. Desde el Consejo Nacional de Seguridad Social, impulsamos las políticas necesarias que aseguren la protección de los trabajadores dominicanos ante los riesgos laborales y las enfermedades producidas por el ejercicio de su profesión. Protegiendo a quienes hacen lo necesario para alcanzar lo imposible, contribuimos con el desarrollo económico y el futuro de la República Dominicana. Vivir con seguridad social es un derecho de todos. En estos 3 años, el Infoté se ha expandido a donde vive la gente. Se ha pasado de 7 a 36 centros tecnológicos. Es decir, estamos llegando a todas las provincias del país. Se han capacitado 3.468 profesores. Se han estructurado 21 familias profesionales y el Infoté ha atendido a 9.000 empresas en servicios directos. También se otorgaron 2 millones de certificados a técnicos auxiliares y técnicos de salida plena, profesionales para la productividad. Estamos creciendo. Señores, COP ECLOF impulsa tu desarrollo. En COP ECLOF usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además la educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Coop ECLOF llamando al 809-333-5273. Coop ECLOF. Señor constructor, en el FOPECOMS seguimos avanzando y ahora estamos más cerca de ti en nuestra sede principal de la avenida 27 de febrero 272 esquina Rosa Duarte para servirte mejor y garantizar la protección de los trabajadores de la construcción. Recuerda que cumpliendo con la ley 686 garantizarás el futuro de tu servidor y el crecimiento de la nación. Fondo de pensiones de los trabajadores de la construcción, más que pensión.
El Consejo Nacional de Seguridad Social es el órgano rector y superior del Sistema Dominicano de Seguridad Social, SDSS. Tiene a su cargo su dirección y conducción, y como tal, es el responsable de establecer las políticas, regular su funcionamiento y de las instituciones que lo integran. Su misión es garantizar la protección social, solidaria, suficiente y oportuna contra los riesgos de vejez, discapacidad, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales. Vivir con seguridad social es un derecho de todos. Gracias, señores, por compartir este espacio de este sábado. Panorama Actual hoy con nuestro distinguido invitado, Oscar Guedes, un periodista especialista en los problemas internacionales venezolanos, con que está hablando del tema de lo que nos dice ahora mismo Venezuela. Oscar, antes de irnos a la pausa, estábamos entrando ya en las elecciones. Oscar, ¿por qué se fueron 7 millones de venezolanos? Porque se deterioró la calidad de vida de una manera espeluznante y de un día para otro prácticamente. Corina Machado dice que si Maduro finalmente se impone, la migración de Venezuela va a ser una migración histórica la que va a pasar en tu país, que se va a ir medio mundo. ¿Es cierto eso? Yo lo veo posible, sí. No está exagerado. Que se va a ir medio mundo. Se va a ir mucha gente, sí, mucha gente más. ¿Por Yo qué? he hablado con gente joven que está diciéndome, me quiero ir ya. ¿Se con quieren esto? ir? Sí. Porque, dime una cosa. Además, tú me preguntaste hace unos minutos Sí. acerca de cómo vive el venezolano en Sí. estos tiempos. El venezolano en estos tiempos vive resolviendo como se pueda. Como se pueda. Como se pueda, porque, O sea, porque hay de todo, hay abastecimiento full de todo lo que tú busques, pero caro. Caro. Caro para el nivel adquisitivo. Y el salario. Porque la gasolina cuesta la mitad de lo que cuesta aquí. Allá. Allá, la dolarizada. Porque hay una que es subsidiada, que es prácticamente regalada comparada a los estándares internacionales. Tú sabes que aquí hemos escuchado que el salario en Venezuela son, ¿cuánto? $130 el salario integral en este momento. $130 al mes. Al mes. Integral. Integral. Mínimo. ¿Qué es integral? Contando las bonificaciones, contando los bonos de alimentación. Allá en el sistema que tú, además del salario, a mucha gente se les dan tickets de alimentación. Sí. Que no cuentan como parte del salario, pero son bonos, lo que aquí llaman bonos, que uno va al supermercado, solo que aquí son bonos de un supermercado, de uno o de otra cadena, no voy a decir nombre para no hacerle la cuña en este momento, o sí se la hacemos. No. Pero, $130 mensuales. pero allá son genéricos y donde te los aceptan, o sea, son genéricos del Estado, tal vez una o dos empresas, y entonces te los aceptan casi en cualquier supermercado. ¿Y eso da para vivir allá? Claro que no, se vive resolviendo, la gente tiene 2 y 3 actividades que hacen. Las remesas están ayudando muchísimo a la familia venezolana. 7 millones, casi 8 millones de venezolanos fuera del país. Ayudamos mucho a la economía de los venezolanos enviando remesas. ¿Desempleo allá? Desempleo. El desempleo no está como en Argentina, por ejemplo. En Argentina el problema del desempleo es que está paralizada la movilidad laboral. En Venezuela lo que hay ahora es mucho empleo informal. ¿Qué sucede? Yo tengo un pequeño negocio, tengo una pequeña empresa, contrato libre, sin prestaciones, sin ningún compromiso, sin cesantía, te pago en dólares, a veces los pagos electrónicos porque por el tema de la falta de efectivo que comenzó en 2016-17, y eso fue, ojo, aquí vamos a hablar claro y sin estar cuidando los intereses de nadie. Eso fue una acción contra el gobierno, desde afuera de Venezuela. En Paraguay aparecieron en 2017-18 como 100 toneladas de billetes de Venezuela. Bolívares. ¿Qué hacía moneda circulante de Venezuela en Paraguay? En Paraguay. Pero hasta en Medio Oriente, una vez a mí me llamaron y me dijeron, mira, Oscar, tengo un amigo. Me llamó un amigo, alguien conocido, yo tuve la fortuna de vivir en Medio Oriente por cuestiones laborales. Y una vez me llamó un amigo, mira Oscar, tengo un amigo acá que tiene tantos billetes de Venezuela de tal denominación y quiere cambiarlo. ¿Qué hacía ese dinero allá? ¿Cómo llegó allí?
¿Por qué? Hubo una operación definitivamente de ataque a la moneda, de devaluación de la moneda, de destrucción de la moneda y de extracción de la moneda. ¿Para qué? Pues porque para generar zozobra, para generar, porque claro, el país estaba entrando en un estado de devaluación desmedida, así que no te costaba nada agarrar ese dinero y sacarlo de ahí. Era una inversión mínima en operaciones políticas y en operaciones de sabotaje político. El costo era mínimo, el costo era muy bajo. Y todos sabemos que en política se invierte mucho dinero en promover tus intereses y en destruir los del otro. Claro. Oscar, aquí nosotros los dominicanos escuchamos y leemos también de la realidad de Venezuela. Mira, se nos dice que en Venezuela lo único que también son los guardias que apoyan a Maduro. Los guardias que hay una clase especial que está muy bien, de esos guardias que suben súper bien, y que, como tú dices, que hay una posición que subsiste frente a esta realidad. También se llega a decir, se llega a establecer aquí, que Venezuela, el Estado venezolano ronda el camino del narcoestado. ¿Qué tan cierto es eso? Mira, el narcoestado es difícil de decir. O sea, decirlo es fácil. Determinarlo, eso no es tan simple. Mira, ahí está Honduras. El expresidente de Honduras, ahora no recuerdo el nombre del presidente anterior de Honduras. Que fue agarrado y está llevado está preso en Estados Unidos. Sí. ¿En alguna vez se le ha dicho narcoestado? A Honduras no. El presidente de la República y su hermano presos en Estados Unidos por narcotráfico y nunca se le ha llamado narcoestado. Narcoestado es a partir del hecho de que es un estado que sirve para la promoción y la protección del narcotráfico. ¿Eso es Venezuela? En Venezuela hay de todo. En las fronteras, te pongo un ejemplo. Claro, y que no podemos mirar a otra parte. República Dominicana y la frontera y el ingreso de personas desde el vecino Haití. ¿Cuentan con protección de militares? Correcto, sí, evidentemente que sí. Ahora, ¿podemos decir que es un Estado, trata de personas? No. Porque decir Estado implica que desde el liderazgo se emiten órdenes directas para empujar e impulsar tales acciones porque se emite política para ello. ¿Quién está preso de lo de Maduro, parientes de Maduro que están presos en Estados Unidos o están los sobrinos de Cilia Flores ya los liberaron. Estuvieron presos por asuntos de narcotráfico. Los liberaron, pero ¿por qué los liberó Estados Unidos? Porque eso es muy raro. Estados Unidos, a los que agarró en Afganistán y en Irak, acusados de terrorismo y los llevó a Guantánamo, y los tuvo presos y los soltó, fue porque terminó determinando que no eran terroristas, ¿verdad? Pero ¿y a los que dejó ahí? ¿Por qué el Chapo Guzmán sigue preso en Estados Unidos? Comprobado que es una africana. ¿Y por qué liberó a los sobrinos de Cilia Flores? Oscar, ¿No lo llegaron a comprobar? Sí. Si no lo llegaron a comprobar, ¿eran presos políticos de Estados Unidos? Sí. Metido ya en elecciones. Hemos llevado el tema aquí para que quede aquí. Las actas, las famosas actas que Lula, un amigo, si quiere, de simpatía de Chávez y de Maduro, tanto menos, pero Chávez sí, está pidiéndole, yo quiero hablar, pero muéstrame las actas. Tú sabes que las actas son el elemento fundamental. La gente vota por acta. La oposición dice que tienen un 71% 20%, donde ellos dicen, Manuel Machado y Edmundo González Urrutia, dicen que ellos tienen 71.20 comprobados de sus actas, donde tienen más de 6 millones de votos y Maduro tiene 2 millones y tanto. El Consejo Nacional Electoral, tú sabes todo esto, en un solo boletín declaró a Maduro como ganador de las elecciones y ahí se acabó todo. Las actas se escondieron. Nadie sabe dónde están las actas. Porque el Plan República, Venezuela cuando tiene un proceso electoral activa un Plan República. Ese Plan República es que el ejército, todos los cuerpos de seguridad militar del Estado, llámese Ejército y Guardia Nacional, que es la policía del ejército, se activan, toman custodia de los centros electorales y toman la custodia de todo el material electoral. El material electoral queda en manos de las fuerzas militares. ¿Por qué? Por seguridad. Seguridad de la nación.
Un atentado al sistema electoral es un atentado al sistema democrático, al sistema político y al sistema electoral. El Plan República no ha denunciado que se hayan perdido cajas. El Plan República o el Ejército y las Fuerzas Armadas de Venezuela no han denunciado que se hayan perdido nada de material, que hayan atacado un convoy y los hayan incendiado. No han dicho nada de eso. O sea, se supone que todo el material está bajo custodia de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿por qué Y del Consejo Nacional Electoral, que es finalmente quien computa, quien cuenta y quien recibe todo el material? Entonces, ¿por qué no la publican? ¿La hacen pública? Hay varias versiones, hay varias posibilidades. Porque hasta que esto no se publique hay cierta ilegitimidad del asunto. Claro, lo pones en duda. De creencia. Bueno, entonces tú vas a un gobierno ilegítimo, que unas elecciones que pasaron, pero tú dices que ganaste, pero es ilegítimo porque no mostraste las pruebas de que la prueba de que tú ganaste la elección. Entonces, ¿qué va a pasar? Una cosa es que la ley... ¿Las actas se van a publicar o no? Una cosa es que la ley no obliga a la publicación de las actas. Según tengo entendido, no lo puedo afirmar como mirando hacia la cámara y decir, la ley no obliga... No, tengo entendido, según la información que tengo, y no le he podido confirmar a esta hora, la ley no obliga al CNE a publicar las actas. Pero Corina Machado y Edmundo González, Urrutia, el candidato de oposición, dicen que tienen sus actas en la mano y que ellos ganan elecciones. Ellos han hablado de que tienen el 70% 70.2 de las actas. De las actas. Y dicen que aún dándole todos los votos que le restan a Maduro, de las actas que faltan, como quiera pierde Maduro la elección. Ella tiene que mostrar eso. Y también Maduro tiene que mostrar que ganó. Así que no es tan sencillo. Entonces hay una crisis. Hay una crisis porque yo digo que yo gané y tú dices que tú ganaste. Y ahí quiero yo y el CNE, llevarte. Que se supone que es independiente. Se supone que es independiente. Que no es un ánimo de Maduro. Que no, bueno, sí lo es. Sí. Todos sabemos que Elvis Amoroso, exdiputado por el PSUV de la provincia, el estado de Aragua, donde yo crecí, Elvis Amoroso es un hombre ligado al gobierno. ¿Quién es Elvis Amoroso? Era diputado. Y actualmente. El presidente del CNE. Del Consejo Nacional Electoral. Bueno. La responsabilidad histórica es de él. ¿Qué va a pasar ahí? La responsabilidad histórica es de él. Oscar, ¿qué va a pasar entonces? Mira, frente a esta crisis. Una teoría es que efectivamente Nicolás Maduro no ganó las elecciones y no quiere mostrar las actas porque no tiene cómo demostrar que ganó y simplemente está dilatando el proceso y dejando que se desgaste la oposición en la calle hasta que se cansen y él quedarse en el poder. Punto. Es una teoría. Esa es una teoría que tú entiendes que puede pasar. Esa puede ser una de las razones. Sí, pero hay otra. Tú afirmas que no ganó. Yo no lo puedo afirmar. Yo vi que las elecciones iban a ser cerradas. Si tú miras los actos de campaña de ambos candidatos. ¿Te refieres a la multitud de participantes? A las multitudes de participantes. Las campañas fueron multitudinarias y muy alegres para ambos lados. ¿Y quién tiene más opinión pública? Más motivación. El que tenga oposición que no tenga el poder y va, o el que tenga el poder y va. Ahí voy. ¿Cuál está más motivado? ¿Yo que soy empleado público y debo ir, o yo que no soy nada y voy? Mira, el elector opositor siempre ha estado muy motivado. Claro, quiere ganar. Porque además le mueven emociones como la rabia, la frustración, el resentimiento, la desesperación en algunos casos. Pero tú has puesto 3 casos de negativos: rabia, resentimiento y frustración. Ponme que también quiere un cambio. Sí, motivación, claro. También motivación por afinidad, porque siente que esta es la oportunidad. Ahora es el momento. Yo lo que tengo tanto tiempo deseando y aspirando llegó ahora la oportunidad. También, claro, es otra de las grandes motivaciones. Claro. Y de hecho, desde la oposición se llamaba y se hablaba de votar desde muy temprano, de llegar a las 3 de la mañana a los centros electorales. Entusiasmo y ganas, claro que sí. Con emociones, siempre. Porque las emociones... Positivas. Positivas y negativas las hay. Porque lo que estamos viendo en la calle es frustración. Yo parto de un hecho que me robaron mis elecciones. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? ¿Para la calle? Eso es así.
Ahora, del lado de los seguidores de Maduro, también había distintas motivaciones. El miedo, que moviliza mucho. ¿El miedo a qué? Bueno, María Corina Machado estaba hace 4 años, hace 8 años, hace 6 años, pidiendo invasión militar contra su propio país. Viene con un látigo ahora. Si yo, todo el mundo en mi entorno me reconoce como seguidor del gobierno y veo que esta gente va a ganar, ¿qué crees que temo que suceda conmigo? Yo temo una represalia que puede ser violenta. Entonces eso es miedo que puede movilizarme. También miedo a perder el poder, a perder los valores con los que te identificas. Porque el chavismo representa ciertos valores que, como decía hace rato, no necesariamente los ha mantenido Nicolás Maduro en el gobierno, pero los representa. María Corina hizo un par de afirmaciones desafortunadas para su campaña, con en algún momento como decir que Maduro y Chávez eran lo mismo. Eso fue un error de ella, lo repito. Fue un error de María Corina Machado porque unificó al chavismo. Unificó a Maduro y al chavismo que tenían divisiones, que tienen divisiones. Yo puedo dar números de teléfono de gente que te va a decir, yo amaba a Chávez, pero a Nicolás no lo quiero. ¿Y votaste ahora? Sí, porque para que gane la ultraderecha, te lo dice. La ultraderecha que como te digo, para mí eso de derecha e izquierda en Venezuela no lo tengo tan claro. No sé quién está aquí y quién está aquí. No, porque es que ser antiestadounidense o ser antiimperialista Eso no basta para ser de izquierda. Claro que no, claro que no. Yo te puedo dar ejemplos. Ese discurso está hace tiempo en la historia. Claro, de eso hay millones de ejemplos de países en el mundo cuyos líderes y cuyas naciones y sociedades incluso son antiimperialistas y antiestadounidenses, pero son de derecha. Sí, son ultracapitalistas y liberales. Correcto. Incluso algunos que son antiestadounidenses, pero son imperialistas. Sí. Entonces, eso no es tan esta variedad, esta jungla global. No es blanco o negro como antes. No es blanco y negro. No estamos en un tiempo de la Guerra Fría, hay que dejarnos de eso. Claro. Bueno, hay otra teoría respecto a por qué el CNE no saca las actas y no muestra los resultados. La otra teoría indicaría que el gobierno que Nicolás Maduro ganó y que tiene las pruebas de que ganó, pero no las muestra para permitir que dentro de las fuerzas militares y dentro de la sociedad venezolana se expresen los que están en contra y poder hacer una purga. Interesante tesis esa. Déjame quedarme callado a ver quién va a salir en contra y a favor para yo determinar quién está conmigo y quién no está conmigo. Y después, ¡pum!, el tablazo. También está la teoría de que ganó Nicolás Maduro efectivamente, pero que hay un sabotaje al sistema electoral que no ha permitido terminar de contar y no sé qué y bla, 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 y que por eso no han mostrado las pruebas. Y que la ley les da la razón de que no tienen que mostrar las actas, sino los resultados desagregados y que cada ciudadano pueda ver cómo salió en cada centro y que pueda comparar lo que vio, lo que vivió y lo que vio en el acta de su centro electoral con lo que dice el CNE que salió. Y eso también es una posibilidad, pero esa es la versión del CNE. Te voy a dejar una última. Miren, esta entrevista ha sido maravillosa. Este me está dando datos que es increíble. Muchas luces. Te voy a dejar esta de última. ¿Fracasó el chavismo? ¿En qué? En todo. ¿Fracasó el chavismo? Yo creo que todavía es temprano para saber qué va a pasar siquiera. Nicolás Maduro puede quedarse en el poder sin mostrar las pruebas de que ganó. Sí, eso puede ser. Eso puede suceder. No, me refiero no elecciones, no. Así que no podemos decir si fracasó o no, porque va a seguir. No, yo me refiero hasta la fecha al contexto económico político como tal. ¿Fracasó? Es complejo porque ha tenido altibajos, ha tenido momentos de éxito y momentos de fracaso tremendo, sobre todo en política económica. El gobierno de Nicolás Maduro, a pesar de que y mira esto que te voy a decir, eso que te decía yo hace rato de que desmontó la cesantía y desmontó los sindicatos y otras medidas económicas, eso es lo que es que sienta las bases para el desarrollo económico capitalista. Y si tiene éxito económico capitalista, China. Y si Nicolás Maduro tiene éxito económico capitalista, ¿quién va a decir que fracasó? China. Mira, ya al cierre, decirte, buena entrevista, muy buena. Tú tienes que venir otra vez aquí.
Gracias. Mira, Cuando quiera. hay que esperar entonces lo que va a pasar en Venezuela. Hay que esperar lo que sucede en los próximos días y las próximas horas. Hay que esperar si la gente se cansa de protestar. Hay que esperar. A mí me están diciendo que el CNE está cargando las actas en este momento, por ejemplo. Sí. Una cosa que quiero dejar claro. Mira, si yo fuese dominicano, yo no habría votado por Leonel Fernández en las elecciones pasadas. Pero a mí me parece innecesario acusar de nada a Leonel Fernández por haber acudido a observar las elecciones en Venezuela. Sí, hay posiciones Me parece una instrumentalización muy barata. Sí, de la a favor y en política. contra de la posición de Leonel Fernández. Lo que pasa es que aquí se manejan con las cosas así. Sí, y eso es contagiarse de los políticos venezolanos. Que no lo sigan haciendo. Se Por favor, le miran pido a los a dominicanos. futuro. Señores, el tiempo no fue. Oscar Guedes, caramba, qué entrevista más interesante con este distinguido venezolano, analista político internacional, periodista por demás, que nos ha traído aquí cantidad de luces sobre el tema de Venezuela. Venezuela de hoy, de mañana y de siempre. Venezuela es hermana nuestra y nosotros los dominicanos le deseamos a Venezuela que lo mejor que uno puede desearle a un país con que nos une tantos lazos por tantos años. Señores, muchas gracias. Guedes, gracias a ti. Y Placer. decirte que todo sigue abierto, señores, con esta entrevista, pues nosotros llegamos al final de este espacio, Panorama Actual de este sábado. Muchas gracias. Panorama Actual, vocero de los trabajadores dominicanos.